Me encontré esta historia que habla sobre el río que serpenteaba a través de un apacible bosque. Este río siempre había sido apacible y suave, pero que tenía un problema. Había un grupo de traviesos castores que se había adueñado de una parte del río y se dedicaba a bloquear la corriente y aterrorizar a los demás animales del bosque. Estos castores, sabiendo que otros animales del bosque eran respetuosos y que eran educados, aprovechaban la ventaja y se burlaban de ellos, causando caos, dando problemas y perturbando la armonía del entorno. Y estos otros animales eran criaturas pacíficas, simplemente se dedicaban a soportar esto durante mucho tiempo. Pero un buen día, el sabio búho del bosque, que venía observando todas estas conductas por años, decidió intervenir. El búho estaba considerado por todos como el gran pacificador, pero el pacificador se cansó de la actitud de los castores. Se acercó a ellos y le digan: ven acá. Con voz firme y respetuosa les pidió que cesaran sus travesuras y permitieran que el río fluyera en paz. Los castores, bastante sorprendidos por la valentía del búho, se quedaron en silencio por un momento y luego uno de ellos, el que era más grande y el que era el líder del grupo de los castores, miró al búho y asintió con la cabeza. Así que de esta manera decidieron poner fin a ese comportamiento abusivo y simplemente permitir que el río fluyera sin obstáculos. Y esta historia de cómo finalmente el búho intervino para poner fin a las travesuras y a los malos tratos de los castores se convirtió en una lección para todos los animales de este bosque. Y ellos aprendieron que a veces la valentía y la firmeza son necesarias para restablecer el equilibrio y mantener la paz en la comunidad. Me gusta esta historia porque nos recuerda o me recuerda que establecer límites y defendernos de manera asertiva es una parte importante del crecimiento personal y de la construcción de las relaciones saludables, incluso en esas situaciones en las que pareciera que el abuso va a prevalecer. Y ya saben que este podcast trata de básicamente hablar de crecimiento personal y de esas cosas que a veces no tenemos muy claras, de esas habilidades que de pronto no sabemos que tenemos, de las cosas que nos gustan, pero que poco a poco las vamos construyendo en el camino. Hoy toca hablar de los límites. Es algo saludable poner límites, incluso en las situaciones donde pareciera que el abuso va a prevalecer. Incluso en esas situaciones cuando no entendemos a qué se debe, a cuando no entendemos cómo o por qué algunas personas molestan a otras a menudo y lo hacen desde una posición de poder percibido o desde un lugar de superioridad. ¿Okay? Estas personas a quien para efectos de este podcast vamos a denominar el cobarde. El cobarde a través de esta actitud trata de tener control sobre los demás, aprovechándose obviamente de su vulnerabilidad o cuando astutamente identifica algunas debilidades, porque el cobarde puede ser cobarde, pero es muy astuto. Entonces acá entra la palabra de los límites, entra el rol o el papel de los límites. El papel de los límites personales nos lleva a darle una respuesta positiva y una respuesta no positiva, digamos efectiva, asertiva, a esta actitud del cobarde. Los límites personales sólidos pueden ayudar y pueden proteger a las personas de estas acciones abusivas y permitirles mantener su dignidad y el bienestar emocional. Así que, señores, comunicar los límites y mantener la autoestima son puntos claves que debemos tener y que debemos de tener en cuenta a la hora de hacer frente a las personas que intentan molestarte, que intentan matonearte, que intentan acosarte de manera cobarde. Identificar y enfrentar la actitud cobarde de otros requiere bastante fortaleza, requiere que se tenga bastante claridad personal. Es un compromiso que cada individuo tiene consigo mismo. Ese considerar, ese entender que tiene que salir al paso en estas situaciones, que es responsabilidad de cada individuo participar en el manejo de la situación. Los límites se ponen sin importar quiénes puedan estar de por medio, ¿de acuerdo? Ya sea familia, pareja, tus vecinos, tus hijos, etc. No, es que yo me aguanto porque es mi mamá. No, es que yo me aguanto porque es mi papá. Hay que olvidarse de estas cosas. A veces, por nosotros evitar
lo que pensamos que será en el futuro una confrontación mayor, vivimos bajo la sombra de personas y situaciones negativas que atentan nuestra dignidad incluso por años y simplemente alegando: ay no, es que él es así, ay no, es que ella es así y nunca va a cambiar. no. Gente, cuando no hay límites, como ya mencioné, cobardes, los matones, identifican debilidades. Ellos saben muy bien identificar la forma pacífica y tranquila y esta manera nada beligerante que tienen algunas personas. Entonces es importante que hagamos ejercicios de seguridad, que nos reconozcamos a nosotros como personas firmes y determinadas. Y para algunos de nosotros esto puede ser difícil, pero es importante hacerlo, porque de esta forma menos influencia le vamos a dejar que tengan las personas abusivas sobre nosotros. Y miren que yo podría hacer un video que sigue un top 5 de cosas para ser más firmes o para ser más seguros, o los pueden buscar ustedes por YouTube. Pero recordemos, cualquier información genérica de internet no estaría acorde a nuestra realidad. Por eso en este punto, como prácticamente en cada capítulo, es importante recurrir a la ayuda profesional. Bueno, siguiendo con eso, otro punto que hay que destacar acá es el ser asertivo. Y esta asertividad no es solo verbal, sino que también expresan los pensamientos y los sentimientos de manera respetuosa pero firme. Hay que establecer límites claros y comunicar las expectativas. Incluso, aunque vengamos de hogares que siempre nos sembraron el no le prestes atención, ignora, no hagas problemas. De verdad, o sea, no ignoren el comportamiento abusivo. Si alguien los está acosando o está siendo abusivos, es importante enfrentar la situación en lugar de evadirle. Si el acoso persiste, si la situación continúa, hay que considerar acá llevar un registro de estas, digamos, interacciones abusivas. ¿Por qué? Porque esto puede ser útil si necesitas buscar ayuda legal o necesitas que terceras personas intervengan. Porque estamos hablando de que a veces estas situaciones se pueden dar en el trabajo, en la escuela o incluso en las redes sociales. Entonces hay que llevar registros formales para nosotros poder hacer algún tipo de denuncia o poner algún tipo de queja a una instancia, digamos, más formal. Y recordemos algo, a pesar de que en la calle todo el mundo hace quórum y se ríe y participa como circo barato del acoso y del matoneo, en el mundo real de los adultos, donde funcionan las leyes y el reglamento, existen todas las políticas y normas habidas y por haber contra el acoso. La ley no lo permite. Las normas y los reglamentos de los lugares, de las instituciones en general, educativas o laborales, no permiten el acoso. Están en contra de ellas. Así que por eso es importante tener este registro. A veces, las personas que acosan a otros pueden estar simplemente lidiando con sus propias inseguridades. Molestar a alguien que no te responderá puede ser una forma en que algunos se sientan superiores o que ganen esa, digamos, confianza momentáneamente. Y bueno, obviamente entendemos de que hay gente que necesita terapia, pero bueno, tú no eres psicólogo, así que sal de ahí porque es peligroso. Porque los matones no son capaces de comprender cómo sus acciones afectan la vida de los demás. Y esto simplemente les permite actuar sin consideración por el sufrimiento que están ocasionándole a las otras personas. Y en algunos casos, el matoneo puede ser el resultado también de esa presión de grupo de pares. Una persona puede unirse a un grupo de matones para encajar o para evitar ser él mismo el objetivo de burlas. O bueno, actúan de esta forma cobarde porque son seres que están enfrentando problemas personales, como problemas en el hogar o emocionales, psicológicos, y utilizan el matoneo como una vía de escape, como una manera de desahogar sus frustraciones. Sin irnos tan lejos en la psique y en la mente humana, a veces es simple y sencillamente que hay falta de educación, hay falta de empatía o hay ausencias en el respeto y en las habilidades sociales. Algunas personas no han aprendido a tratar a los demás con respeto y comprensión. Puede ser porque nunca se les ha tratado con respeto y comprensión. Tal vez les hacían daño, tal vez los vejaban, los humillaban, tal vez con unas manos le pegaban y con la otra los sobaban. Y esto sencillamente crea una personalidad negativa. Y escuchen, aunque lo primero que piensen es en meterle uno en la cara, lo primero que debe destacar aquí es cómo usar la comunicación asertiva y el apoyo de alguien para dejar en claro cómo se manejan las cosas. Dejar en claro que aunque no quieres generar un conflicto,
sea, tú no quieres generar un conflicto, tú eres una persona tranquila, tienes que evidenciar que la actitud de alguien más está sobrepasando tus límites con sus constantes faltas de respeto, con su bullying o con su matoneo. Lo primero que nosotros tenemos que hacer en estos casos, esto como información general, lo primero va a hacer es comunicarnos. Nos comunicamos, tratamos de ser asertivos, tratamos de ser respetuosos, nos comunicamos. Si no nos entienden, buscamos apoyo. Buscamos apoyo porque es necesario verificar de si estamos viendo la situación desde una perspectiva correcta o desde una perspectiva errada. Si nuestra posición es justa, si nosotros confirmamos que tenemos, digamos, entre comillas, la razón, nosotros seguimos adelante tratando de resolver la situación desde una perspectiva, por supuesto, pacífica y respetuosa. Si vemos que estamos tratando de sembrar en tierra fértil, simplemente, señores, darse la vuelta y salir de ahí. No se pongan al servicio de las patanerías de los demás. No se pongan al servicio de la cobardía de los demás. No se pongan al servicio de la información negativa que algún cobarde quiera emitir. Tampoco se involucren en discusiones o provocaciones. Mantengan la calma y el control emocional en estas situaciones tan difíciles. Si después de hacer todo esto el acoso y el matoneo persiste, simplemente y sencillamente hay que considerar limitar o eliminar la interacción con la persona abusiva. Y a veces la distancia es la mejor defensa. ¿Por qué? Porque entendemos que estamos en una situación que no podemos resolver. Más allá de poner límites y hacerle saber al cobarde, al matón, al buleador, que contigo no, para algunas personas el matoneo es esta forma, como ya expliqué antes, es esta forma de ejercer poder y control sobre otros. Saben perfectamente que las personas que no responden no les van a confrontar. Entonces esto les permite sentirse más poderosos y seguir, como decía Sócrates, jodiendo. No, mentira, ya saben que Sócrates no dijo jodiendo, pero ustedes entienden. Algo importante acá, si tú le pegas o caes en provocaciones y generas la discusión o una pelea fuerte desde un sentido que no es asertivo, acá va a pasar lo que yo más detesto de estas situaciones. Miren, en la sociedad existe lamentablemente un doble rasero que tiende a juzgar de manera diferente a las personas que han sido acosadas. A estas personas que han sido acosadas y le ponen un fin y responden de manera firme. Hay una extraña tendencia a culpar a la víctima por la respuesta en lugar de considerar el contexto del acoso. Existe este estigma social en torno a la idea de que las víctimas deben ser siempre pasivas y que deben ser siempre tolerantes. Y esto contribuye a que finalmente a quien se defiende sea mal visto. Y por supuesto, los matones, los victimarios, manipulan la situación y retratan a la víctima como si fuese el agresor, especialmente cuando la víctima finalmente toma medidas para defenderse. Y esto me hace recordar algo que está sucediendo en España, este caso de racismo y xenofobia contra el jugador de fútbol del Real Madrid que se llama Vinicius Junior. Vinicius Junior es un brasileño, es un jugador latino, es un jugador negro que sufre de racismo y xenofobia en España. En cada campo que va le llaman mono, le hacen cánticos, burlas, muecas de monos y todo esto. Y Vinicius obviamente le afecta esta situación. El Real Madrid ahorita tiene muchos jugadores negros, muchos, y ninguno tiene este problema, pero a Vinicius de manera específica, de manera en particular, le molesta. Vinicius no tolera eso, no lo ignora. Vinicius se enfrenta a esta gente. Y muchos periodistas deportivos y muchos analistas deportivos, incluso jugadores, grandes referentes del fútbol y de una buena carrera futbolística, dicen, no, pero es que Vinicius debería centrarse en el juego. No, es que Vinicius debería centrarse en la pelota, en correr, en pensar en la táctica del partido. Todo esto mientras le están haciendo cánticos de mono, mientras le están haciendo las muecas del mono, donde lo insultan y le tiran cosas en el campo. La gente nosotros pretendemos de que Vinicius, que es una víctima de racismo y de xenofobia, simplemente se concentra en lo que se tiene que concentrar, porque gana un montón, gana millones de dólares y para eso se le paga y él tiene, ¿a quién le importa?
no es el único negro, no es la única persona que ha sufrido racismo y xenofobia en el mundo. Es así. Entonces cuando Vinicius se enfrenta a esto, ya desde hace varios meses, Vinicius es el del problema. Vinicius es señalado como el del problema. Y dicen que no es profesional, que no se concentra, que le gusta dar show. Cuando el problema de todo esto son los racistas y los xenófobos. Incluso yo misma a veces he pensado, pero Vinicius, tienes que concéntrate en el juego, deja a la gente tranquila. Ya no pienso así. Preparando este capítulo para el podcast me doy cuenta de que no, Vinicius, tú no eres el problema. Síguete enfrentando. No te dejes insultar, no te dejes decir mono, macaco y todas las cosas que te dicen. Y sobre todo si te molesta. Y es difícil para algunas personas porque la gente no entiende, o a veces no entendemos, que cuando hay una persona que la joden y ya como es en el caso de Vinicius, que ha sido objeto de acoso o maltrato durante un periodo prolongado, llegan a un punto en que sienten esta presión emocional y psicológica, y la respuesta de defensa es obviamente una reacción natural al estrés acumulado, y a veces ya va predispuesto, pero no deja de ser víctima, y hay que defenderse, porque cuando la víctima se defiende, esto cambia, la dinámica de poder y control cambia. Lo de Vinicius se está tardando y probablemente se tardará un poco más, pero paulatinamente es importante cambiarle la dinámica de poder y del control al matón, que ellos sientan que no tienen el control de la situación, así como en este caso donde recurren a las tácticas de manipulación y tratan de revertir la narrativa, como les comenté hace rato. No, pero es que Vinicius le gusta es dar show, es que no se concentra y es que no es profesional. Esa es ahorita la narrativa, es lo que todo el mundo está haciendo. El agresor ya molestó en general, molestó luego a alguien en específico. Él le respondió, Vinicius le respondió, y ya ahorita le toca es la táctica de la manipulación, tratando de revertir la narrativa, y por eso todos ahora están hablando, en este caso, por ejemplo, que es un ejemplo que estoy poniendo, y la gente está diciendo, no, pero es que no es profesional. Las personas que presencian la situación somos o son influenciadas por lo que oyen, por lo que ven, y podemos ser manipulados para ver a la víctima como si la víctima fuese el agresor, si nosotros no tenemos toda la información o no entendemos el contexto. Pero bueno, aunque ha pasado bastante tiempo, yo particularmente creo que estoy empezando a entender mejor los contextos. Obviamente el caso de Vinicius va a ser un caso mediático ahorita en esta parte donde los racistas y los xenófobos están tratando de revertir la narrativa. Ese caso mediático está en ese punto, pero no significa que en nuestras vidas normales, que no son mediáticas, va a ser así. Por eso es importante responder con firmeza y con mucha claridad para que el matón no pueda revertir la narrativa del asunto. ¿Por qué? Porque hay que tener cuidado de cómo nos proyectamos. Frente a la sociedad hay que tener este extremo cuidado, incluso aunque seamos víctimas de los matones. ¿Por qué? Que en algunos contextos donde reina la ignorancia, donde reina la falta de educación y la falta de empatía, es más importante parecer que ser. Es más importante la forma que el fondo. ¿Por qué? Porque si el fondo fuese lo importante, socialmente se castigaría al matón, al punto de que ninguna persona se sintiera con la frescura de joder a otro. Al contrario, el matón, si sintiera esta presión, ¿por qué? Porque evidentemente estás haciendo algo malo y no me va a importar la forma, me va a importar señalar el fondo porque es lo que está pasando como algo negativo. Pero bueno, si me lo preguntan, aún nos falta muchísimo como sociedad latinoamericana. Como decía una gran filósofa, no importa el contenido, sino cómo lo presentes. No. Sí importa el contenido, sí importa el fondo. No ayudemos a los matones, a los acosadores, a revertir las narrativas. No lo hagamos. Pongamos límites. Y mientras tanto, vivamos de la manera más sana y más saludable posible con las herramientas que ya tenemos o las que vamos consiguiendo en el camino, que espero sea este capítulo de podcast que te has encontrado el día de hoy. Recuerda que somos en Bruto Podcast, estamos en YouTube, estamos en Amazon Music, Google Podcast, en todas las plataformas de podcast. Cuando nos dejas un like, cuando nos dejas un comentario, nos ayudas a crecer un montón. Eso es todo. Recuerda, pon límites. Me despido. Chao. No te dejes joder y métele un coño a ese mamá.